como costumbre, en sus presentando un tópico en el día de hoy. En este día tan importante que es dominical, domingo de descanso, domingo dedicado al Señor, quiero traer un tema que es bastante fundamental y a la vez bastante importante para cada cristiano, en los cuales estamos meditando en el camino del Señor. Hay un texto en las Escrituras que especialmente quiero hablar de ese texto, en el cual el texto se encuentra en Juan, en el capítulo 8, versículo 31 al 36. Hay un suceso que se dio allí en la vida de Jesús durante el ministerio de Jesús. Ese suceso fue trascendental e importante a nuestra vida, y es acerca que nos habla acerca allí en ese texto, en esa historia, en ese suceso que sucedió en la vida de Jesús, en esa parte de la historia, en la geografía que se dio, nos habla acerca del camino hacia la libertad. Es importante que nosotros conozcamos la verdadera libertad. Hoy en día, ¿qué podemos decir de la libertad? Todo el mundo quiere ser libre. Y los que estamos libres o los que están fuera, que están sin grillete, que no están atrás de la reja, piensan que las personas que están cautivas sin la libertad son aquellas que están atrás de las rejas. Pero es un error y una equivocación que tenemos. ¿Por qué? Porque muchas veces personas que están tras la reja, ellos están libres, espiritualmente hablando. Y personas que están libres y que piensan que están libres, están cautivas, no tienen la libertad. Es importante que nosotros como cristianos empecemos a pensar cuál es la verdadera libertad y cómo la obtenemos. ¿Sabe que en la vida cristiana hay que pensar en eso? Hay que partir del principio de que nosotros somos dos naturalezas moran en nosotros. Una naturaleza carnal, que es la física, el estuche que tenemos, y una naturaleza espiritual. Y es de allí, desde el punto de vista, que tenemos que partir y llegar a pensar y profundizar cuál es la verdadera libertad. Si es la libertad que nosotros hoy en día disfrutamos, o la libertad trasciende mucho más allá. Es lo importante llegar a comprender esa libertad. ¿Sabe que Cristo nos hizo libre? ¿Pero de qué nos hizo libre Cristo? La verdadera libertad es aquella que nosotros debemos de conseguir y de buscar. Miren, mis hermanos, en este texto, en Juan capítulo 8, versículo 31, mira el suceso que dice aquí y nos habla este capítulo. Dice, en mi Biblia tiene por título, la verdad os hará libre. Y les invito a reflexionar y a pensar, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdadera libertad? ¿Cómo adquirimos la verdadera libertad? ¿Realmente soy libre? ¿Realmente estoy en la verdad? ¿Estoy en el camino de la verdad? ¿En el camino el cual nos lleva a una relación con Dios? Ahí es donde nosotros como cristianos debemos de meditar. Mire este suceso, mire lo que dice aquí. Dice, el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Interesante. Interesante. Boca del mismo Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, instruyendo acerca de la verdadera libertad. ¿Estamos nosotros en la verdadera libertad? ¿Te sientes libre porque lo tienes todo? ¿Te sientes libre? ¿Cree que está en el camino correcto de la verdadera libertad? Ahí es donde le llamo esta mañana a reflexionar acerca de la libertad en la cual nosotros creemos que estamos o estamos meditando o andando en esa libertad.
Vamos a mirar aquí en este texto, algunos aparte de aquí, donde nos instruye, nos da instrucción acerca cuál es la verdadera libertad. Mire lo interesante esto aquí, mis hermanos y amigos. Lo interesante esto aquí es que estas personas, ellos se resistieron a la verdadera libertad. Ellos pensaban que estaban libres, pero sin embargo, si miramos el texto, lastimosamente, ellos no quisieron reconocer, sino que alegaron que eran linaje de Abraham. Jamás habían sido esclavos de nadie. Qué triste es cuando la gente no quiere aceptar su condición espiritual. Aquí hay una libertad la cual está hablando Cristo. Una libertad que es duradera, permanente, que es eterna. Una libertad real, una libertad verdadera. No es la libertad que usted puede desplazarse libremente por el mundo o donde quiere que usted vaya. Sin embargo, mire que a pesar de eso, hay fronteras y hay requisitos en los cuales le impide a usted penetrar a ciertos sectores. ¿Eso es libertad verdadera? ¿Libertad completa? No. Pero aquí hablamos de una libertad espiritual, una libertad verdadera. Estos hombres, ellos dijeron, no quisieron reconocer su condición espiritual. Sencillamente ellos dijeron, nosotros no hemos sido esclavos nunca, jamás, de nadie. Somos hijos de Abraham. Ellos apelaron eso. Pero sin embargo Jesús le estaba diciendo que no eran libres, que no conocían la verdadera libertad. Es interesante, mis hermanos, este texto de las Escrituras. ¿Por qué? Porque es aquí donde examinamos que Jesús declaró acerca de la libertad real. La esclavitud del pecado te lleva a una cautividad espiritual. Y cuando Jesús hablaba de la libertad, Él atacaba esa vida espiritual de ellos, en la cual ellos estaban encarcelados. Aunque se creían libres, ellos no conocían la libertad verdadera en su vida, no la habían experimentado. Es tanto que ellos dicen que nunca habían sido esclavos. ¿Y usted sabe quiénes eran ellos? Ellos eran doctores de la ley, conocedores de la ley, conocedores de la historia, la geografía, la historia bíblica de su pueblo. Eran los que daban las instrucciones y todos sabemos que ellos en una ocasión fueron esclavos. Sin embargo, ellos dicen, nunca hemos sido esclavos. Por eso es necesario que nosotros como cristianos, personas que estamos vivos en el mundo, empecemos a pensar acerca de la verdadera libertad. ¿Te sientes libre o te sientes cautivo? Hay que llegar a preguntarnos, ¿soy libre? ¿Conozco la verdadera libertad? Y mire lo que dice aquí. Dice aquí que ellos, mire lo que dice el texto. El texto dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros, mire en primer lugar lo que pasa aquí en este texto. Él a quien le está hablando, a personas que conocían de las Escrituras, personas que conocían el Torá, personas que la enseñaban, personas eruditos, personas los cuales instruían al pueblo, lo dirigían. Ellos tenían todo el conocimiento, conocían la historia. Por eso ostentaban el cargo que tenían ellos. Y mira lo que dice aquí. Jesús les dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, si permaneceréis en mi palabra, ¿qué se requiere para que nosotros permanezcamos en la libertad verdadera? Debemos de qué? A pesar de conocerla, debemos de permanecer. Ahora ves la vida cristiana como es. Tú puedes ser cristiano, puedes ir a puedes leer la Biblia, puedes ir a culto, puedes cumplir con los diezmos, puedes asistir a los cultos de oración, a los ayunos, puedes ir. Te puedes sacrificar.
pero conoces la verdadera libertad. Y aún a pesar que haces todo eso y tienes esos encuentros, no conoces la verdadera libertad. ¿Sabes por qué? Porque debes de permanecer. Es lo que dice aquí. Si conoces la palabra, llegó a ti, entonces la manera de permanecer y conocer la verdad es permanecer en ella. ¿Cuál es la razón? Sencillo. Si usted coge un árbol, le mocha una rama, ¿qué pasa? Esa rama se va a morir. ¿Por qué se muere la rama? Porque no está injertada en el árbol, fue cortado. Y al cortarlo, con ese corte, ahí la savia, el alimento que necesitaba ella a través de las raíces que le suministra para que esté frondosa y verde y próspera y dé fruto esa rama, ya no llega. Ahora es la verdad cuando Jesús les dice a ellos, si ustedes permanecen en mi palabra. ¿Y qué pasaba? Ellos no permanecían en la palabra. ¿Recuerdan una ocasión cuando Jesús les dijo al pueblo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen? Porque no permanecían en la palabra. Y dice aquí, hay que en primer lugar permanecer en la palabra. Y en segundo, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Mire, ellos no eran unos ignorantes, habían creído en él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, estarían en la verdad, que es lo interesante aquí, mis hermanos. ¿Y qué pasa si permanecería injertado ahí en esa savia, ser alimentado? Si permanecería en ese creer, en esa firmeza, en esa verdad. Mire lo que dice aquí. Dice, y conoceréis. Es entonces, si nosotros como cristianos no permanecemos en la palabra, en esa verdad, entonces no podemos avanzar. ¿Sabes? Esto es como un auto. Un auto cuando en las noches, cuando usted coge un camino oscuro, una vía, una carretera, ¿qué es lo primero que usted hace usted? Usted al encender el auto y cuando va a arrancarlo, usted prende las luces. Y cuando usted prende las luces, es que entonces usted puede enfocarse y puede ver hacia dónde se dirige y a dónde va. Y las luces le van guiando el parámetro a que no se salga de la vía. Eso hace en un vehículo. Lo mismo sucede cuando nosotros permanecemos en Cristo, en la verdad. Cuando permanecemos en esa verdad, la conocemos, la creemos y permanecemos en esa verdad, es como si el switch lo encendemos y la luz sale, y a la medida que permanece en esa, te va guiando. Y nosotros sabemos a dónde nos guía la verdad, si permanecemos en la palabra. Él ha prometido promesa. Las promesas entonces hace una realidad en nuestra vida como cristianos. Si la verdad no está en ti, nunca serás libre. No lo será. Y ellos, hermanos, no reconocieron su condición espiritual que tenían ellos. Ellos respondieron, linaje de Abraham somos. Mira, apelaron a Abraham, al linaje. Y sabes, ni tu papá, ni tu mamá, ni el pastor, ni el líder te va a salvar. Ellos te muestran el camino y la verdad te haces libre cuando tú permaneces y continúas en esa verdad. Cuando enciendes las luces que empiezas a andar, cuando tú enciendes y vas es porque vas a algún viaje y vas a llegar a un destino. Cuando tú crees en la palabra, a la verdad, la crees, la has oído y permaneces en ella y empiezas a andar, entonces cuando viene madurez y crecimiento y vas profundizando, ¿y a dónde te va a conducir? A un destino que dará su fruto. Como si tomaras un auto, no encendiese las luces y arrancaras en una vía. ¿Qué sucedería? Si había un hueco, un abismo, hasta ahí llegabas. Ahora ves lo importante que es permanecer en esa verdad. Es importante que permanezcamos en esa verdad. Miren, mis hermanos, ellos no quisieron reconocer su pecado. Ellos negaron ese estado espiritual en el cual ellos estaban. Se enfurecieron, rotundamente dijeron, jamás hemos sido esclavos.
pero estaban siendo esclavos del pecado. El pecado esclaviza, mis hermanos. Miremos el versículo 34. Mire lo que dice. Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora ves, todo el que practica el pecado es esclavo. ¿De qué es esclavo? Del pecado. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Por qué habla de esclavo aquí? Sencillo, mis hermanos. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Si nosotros hacemos reflexión y miramos la historia en el Génesis, cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, ellos inicialmente eran libres. Estaban en la libertad que Dios le había dado. Tenían todo. Pero el momento que cometieron los errores del pecado, se hicieron ¿qué? Esclavos de ese pecado. Se hicieron esclavos de ese amo. El pecado es un amo cuando usted se somete. Por eso aquí dice claramente, Él les dijo, el que comete pecado, el que hace pecado, es esclavo del pecado. ¿Cuál es la razón? Miren, mis hermanos, tenemos un cuerpo y tenemos una vida espiritual. Nosotros en nuestro interior alimentamos estos dos animales. El animal, el perro que tú le alimentes más, ese se va a hacer más fuerte. Si tú alimentas el pecado, vas a estar cautivo, vas a estar esclavo del pecado. Pero si alimenta la vida espiritual, el espíritu te va a fortalecer en tu interior y vas a ser libre. Por eso dice la Escritura: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El pecado conduce ¿qué? A esclavitud. Porque entonces, ¿saben, mis hermanos y amigos que me escuchan en estos momentos? ¿Sabes qué pasa? Porque el pecado está a las puertas. Y para pecar es facilito. No necesita esfuerzo. Simplemente es seguir la corriente. Y la sigues y cuando ves ya no te puedes salir. Está frito, está muerto, estás cautivo. Tu libertad ha sido cautada, ha sido tomada, secuestrada. No eres libre. Eso pasa en el pecado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros la resistimos? Permaneces libre del pecado, no está a ti. A ti no te interesa ese pecado. Eso era lo que Jesús le decía a ellos. Pero ellos no reconocieron su condición espiritual. Ellos se creían libres. Y les dijo que su pecado, que practica el pecado, trae lo que es la muerte. No está practicando la verdad. En otras palabras, se convierte en un falso. Se convierte en un falso. Mire lo que dice el versículo 39, que es algo interesante. Aquí, el versículo 39 nos dice: respondió él y le dijeron: nuestro padre Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Ve lo interesante esto aquí? Si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harían. En otras palabras, ellos están justificando su estado en el cual se encontraban. Jesús le está hablando de una libertad, la libertad verdadera, y ellos ¿qué? La rechazaron. ¿Por qué? Porque estaban bajo ese yugo de esclavitud del pecado. Ellos no eran libres espiritualmente, no conocían la verdad. Ahora, miren lo que dice aquí esta analogía. Jesús les dice: si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Y qué obra hizo Abraham? Abraham se mantuvo en la verdad. Se mantuvo en esa libertad, en esa relación. Se mantuvo en el injertado en el árbol. Y él dio fruto. Los frutos verdaderos. Es lo que Jesús les dice a ellos. Si ustedes fueran hijos de Abraham y le escucharan y siguieran su palabra, las obras de él, el camino que él le dejó,
lo seguirían, pero ellos no. Ni siquiera tenían temor de Dios. Ellos no tenían temor de Dios. Ellos apelaron que era hijo de Abraham. Y el Señor les dice, no, Señor, si usted fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haría. Mire, mis hermanos, es interesante esto. ¿Sabes? Si tú eres cristiano verdadero y estás en la libertad, los frutos demuestran. No tiene necesidad de hablarlo, los frutos los van a demostrar. ¿Se acuerdan de Pedro cuando estaba negando a Jesús? Él quiso negarlo por 3 ocasiones y quién sabe cuántas más, pero la Biblia registra 3. Pero sin embargo le decían, aún tu forma de hablar te delata. ¿Sabes cuál era la razón esta? Que a pesar que él en ese momento está en una condición triste y está en una condición en el cual está de peligro, según él trataba de salvarse y pensaba que actuando de esa manera era el libre. Él amaba a Dios, él permanecía en la palabra. Y su naturaleza, por mucho que él quisiera, no podía negarlo. Su gesto, su forma de actuar. Por eso nosotros, como cristianos, si somos cristianos, debemos dar fruto de esa verdad. El fruto de ser cristiano, de ser discípulo de Jesucristo, se debe evidenciar en nuestras vidas. Si eso no se evidencia en nuestras vidas, entonces reflexiona y piensa qué estás haciendo, si verdaderamente está en libertad. Mire lo que dice aquí el versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el diablo. Mire el versículo 41, lo que dice aquí Jesús les dice a ellos: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos no están reconociendo su condición espiritual. Ahora ve, hermanos y amigos, lo interesante que es esto. Cuando uno permanece en la verdad. ¿Sabes? Hay una realidad que no la podemos negar. ¿Es fácil permanecer en la verdad? No es fácil. ¿Por qué? Porque eso requiere, cuando el pecado llegue, decirle: no te acepto. Porque recuerda esto: si nosotros le permitimos que el pecado llegue a nuestras vidas, te convierte esclavo del pecado. El pecado empieza a señorearse en ti y a dominarte. Entonces, ya no, las decisiones no las tomas por tu propia cuenta, sino por las decisiones del pecado. ¿Cuántas personas están cautivas en pecado? Ellos tratan de salir y no pueden. Algunos salen porque claman a Jesús y se arrepienten realmente y creen la palabra y se apartan. Entonces le llega la libertad, le llega entonces el regocijo en la cual gozar de esa libertad verdadera y esa verdad, porque conocen la verdad y la verdad los hace libres. Miren, mis hermanos, en este texto es interesante este versículo. Miren el versículo 44, él también vuelve y nuevamente le repite: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí lo sepultó. Miren lo que dice aquí, versículo 44. Porque dice el versículo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando había mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Es interesante esto, mis hermanos. Allí le cantó en su cara: vosotros sois del diablo. ¿Cuál era la razón de Jesús decir eso? Los frutos evidenciaban de qué naturaleza y qué fruto eran ellos, qué árbol estaban ellos. Y es la razón que él les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, descienden de él. Por eso ves
como cristianos tenemos que profundizar y mirar si verdaderamente estamos en la libertad verdadera o estamos en una libertad fingida, como estos hombres. Ellos pensaban y creían que estaban en una libertad verdadera, pero no lo estaban. Ellos estaban siendo esclavos del pecado. Y es la razón que él le dice, ustedes no son de Dios, porque ellos alegan, dicen, somos hijos de Dios, descendientes de Abraham. Y tenemos un Padre, Dios. Y eso era mentira. Porque si las obras de Dios, ellos están con Dios y tenían a Dios como Padre, entonces se debía evidenciar en su vida esos frutos. Pero los frutos que estaban evidenciando no eran del Padre, ni de Dios. Esos frutos eran del diablo. Por eso le dice, del diablo, vosotros sois descienden del diablo, vuestro padre es Satanás, el diablo. Porque él era su amo, lo tiene dominado bajo el pecado. Mis hermanos, es importante que nosotros como cristianos empecemos a reflexionar y a mirar esto. Realmente, mis hermanos, fue una terrible acusación que el Señor les hizo a ellos. Imagínense esto, que ellos eran educadores religiosos del pueblo. Ellos eran los directores, los que dirigían el pueblo en la parte espiritual. Ellos están empapados de la ley y de la doctrina. Sin embargo, fue duro este golpe, donde él les dijo que eran descendientes del diablo, porque el diablo estaban esclavizados, que su padre era Satanás, porque él ha sido un mentiroso desde el principio. Y ellos seguían ese mismo camino. Miren, mis hermanos, ellos se encontraban en un error garrafal. Y ese es el hecho que nosotros debemos de mirarlo en cuál estamos. Ellos estaban en una apostasía, lejos de Dios. Ellos necesitaban realmente reconciliarse con el Señor y apartarse del pecado. Es interesante, mis hermanos, que nosotros empecemos a mirar si el camino a la libertad verdadera estamos en ese camino. Y si no, hay que retomarlo. Mire, ellos presentaron una defensa débil. Una defensa débil. Porque los frutos que ellos manifestaron no les favorecían. Ellos se basaron en esa defensa tan débil. Mire, si nosotros vemos el versículo 33, mire lo que dice el versículo. Dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. Esa fue la defensa que ellos presentaron. Y sabe que eso no fue así. Eso es mentira, lo conocen la historia. Miren, mis hermanos, esta era una gran mentira, ya que la historia testifica de los acontecimientos y los sucesos históricos anteriores. Esta es una defensa débil que presentaron ellos. Ellos también en el versículo 39 dice que nuestro padre es Abraham. Si ellos siguieran las enseñanzas y el fruto de Abraham, no actuaran como ellos están actuando. Por eso, mis hermanos, necesitamos nosotros pensar y preguntarnos si estamos realmente en el camino correcto de la verdad verdadera. Como cristianos es importante que en este tiempo empecemos a preguntarnos y a meditar, no sacar excusas fáciles, como estos hombres, estas personas sacaron excusas débiles, excusas en las cuales el fruto lo negaba. Su comportamiento diario era contrario a lo que estaba establecido y a la verdad. Ellos no actuaban con verdad. Entonces, por lo tanto, estaban en una mentira, en una apostasía, en un error que ellos solamente se lo creían. Pero delante de Dios, mis hermanos, no hay nada oculto. ¿Te ocultarás de Dios? Todo debe ser manifestado. Y todo fruto, lo que siembra, recoge. Eso es una ley natural, una ley que es bastante vieja, una ley universal.
todo lo que tú siembras vas a recoger. Si siembras pecado, vas a recoger corrupción, pecado, de una forma multiplicada, y vas a estar esclavo. Él va a ser tu amo, te va a dominar el pecado. Por eso que nosotros debemos de pensar si estamos en la verdadera libertad en Cristo. Mis hermanos, es interesante que nosotros empecemos a pensar y a meditar en esto. Mire que la fuente de la verdad, de la verdadera libertad, está aquí en las Escrituras. La verdadera libertad la realiza Jesús. ¿En dónde encontramos eso? Versículo 36. En el versículo 36, ¿qué nos dice el 36? Dice, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora ves, ¿en dónde nosotros podemos encontrar la libertad verdadera? Aquí lo dice. En donde ellos, este pueblo, estas personas tenían que buscar la verdad aquí en Jesús, en Él mismo. Dice, así que si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres. La pregunta es, si eres esclavo del pecado, te tienes sometido, entonces puedes obtener la libertad. ¿En dónde la tienes? En Jesús. Él te libera, te hace libre. Pero aquí hay un acontecimiento que hemos de tener muy claro. Él te hace libre cuando llegas a Él, pero debes de permanecer en esa libertad, en esa verdad, libres. Y a la medida que vas creciendo, vas madurando y se va profundizando esa relación con Él. En aquel que permanece en su palabra, es libre. Debe permanecer en la palabra. Mire, de acuerdo al versículo 31, el versículo 31, y dijo entonces Jesús a los judíos, el que había creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ahora te das cuenta? Él te puede hacer libre, pero debes de permanecer en la palabra. Cuando habla aquí de discípulo, es cuando ya uno ha recorrido cierto camino, que ya tiene una madurez, un crecimiento espiritual, a través que nos hemos nutrido a través de esa savia que ha dado al estar injertado en el árbol, y los frutos empiezan a manifestarse. Entonces ahí es donde dice que nosotros nos vamos convirtiendo a través del proceso de asimilación y de alimentación de la verdad en discípulos. En otras palabras, te vas asemejando a Él. Es la razón que le dijo a estos hombres: vosotros, vuestro padre es el diablo, porque ustedes están esclavizados en el pecado y las obras de Él son las que ustedes manifiestan. Entonces, cuando nosotros permanecemos en la verdad, nos convertimos en discípulos, en otras palabras, seguidores. Vivimos la vida diaria en el Señor. Entonces Cristo nos hace libre, pero hay que permanecer en la palabra. Aquel que conoce la palabra debe permanecer en ella. Miren el mismo versículo 32. Y conoceréis la verdad. Mira, la verdad, ¿a través de qué? La verdad te hace libre, y es donde se cumple el versículo 36. Así que si el Hijo libertad, será verdaderamente libre. Porque ¿qué? Conocemos la verdad y te hace libre. Y dice lo siguiente: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libre te hace en la libertad a la medida que va enriqueciendo tu conocimiento a través de la palabra. Pero debes de permanecer en esa palabra. La esclavitud espiritual se da cuando rechazas a Jesús. Cuando rechazas a Jesús, entonces ahí se le da la esclavitud espiritual. Se da esa esclavitud. Debes aceptar al Señor Jesucristo. Miremos que dice Juan capítulo 3, versículo 19. Juan 3, 19. Mire lo que nos dice. Juan 3, 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz. ¿Por qué ellos amaron más a las tinieblas que a la luz? ¿Por qué el evangelista Juan aquí nos habla acerca y nos dice que ellos amaron? ¿Qué pruebas tenía él para poder fundamentar esta verdad que está aquí escrita?
Mire, sigue diciendo el versículo y ahí mismo lo revela. Dice, y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Ellos siguieron a las tinieblas. Ellos fueron, ¿qué? Esclavos. Ellos fueron esclavizados por el pecado, subyugados sus vidas y empezaron a manifestar esos frutos en sus vidas. Por eso dice aquí que ellos amaron, o sea, se apegaron tanto que ellos no fueron capaces de separarse del pecado. Antes se acomodaron más en su vida. Ellos amaron tanto a eso. Y dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En otras palabras, tuvieron la oportunidad, vieron la verdad, sí la vieron. Se les presentó, sí, pero ellos no la cogieron, no siguieron ese camino, siguieron la esclavitud, amando al pecado, amando al amo de su pecado, y por eso es que ellos amaron a las tinieblas. ¿Y por qué? El escritor manifiesta esto, por su fruto. Mire lo que es aquí, remata el versículo. Porque sus obras, sus frutos que manifestaron ellos en sus vidas, eran ¿qué? Malas. Ahora ves por qué hay que permanecer en la libertad. Y si estás en la verdadera libertad, entonces debe manifestar esos frutos. Si no está en la libertad verdadera, hay que examinar qué fruto está dando o qué fruto estamos dando cada uno de nosotros. Por eso hay que permanecer en esa libertad. Jesús es el gran yo soy. Él es el camino, la verdad y la vida. Él quiere hacernos libres a nosotros, mis hermanos. Miren, mis hermanos, qué aconteció con ellos. El versículo 59, miren lo que nos dice que pasó con estos hombres. El versículo 59 dice lo siguiente. Dice, tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Atravesado en el medio de ellos, se fue. Miren lo interesante de esto. Ellos, en vez de reconocer su condición de pecado, su condición espiritual en la cual estaban, no lo quisieron. Por eso ellos amaron más las tinieblas. ¿Y qué sucedió aquí? Al último más bien quisieron apedrearlo, golpearlo. ¿Esto no se le hace familiar? Sí, mi hermano, no podemos descartar esto. En el mundo esto sucede. A la persona que está en la verdad siempre le va a tirar piedra. Siempre va a tratar de atacarla. ¿Por qué? Porque es una lumbrera, una luz, es un espejo, el cual manifiesta las obras de Dios. Y al manifestar las obras de Dios, contrarrestamos las obras de las tinieblas del pecado. Y eso no les gusta porque somos un espejo. Entonces va a suceder esto. A Jesús quisieron apedrearlo. A ese punto llegaron, quisieron matarlo, desaparecerlo. Pero mis hermanos, Dios nos ha llamado a la libertad verdadera. ¿Cómo responderás al llamado de Jesús de ser libre? ¿Cómo responderás el camino hacia la verdad? ¿Cómo lo recorrerás? Eres cristiano. Si estás dando frutos verdaderos de esa verdad, permanece en esa vid, ahí consolidado. No des excusas fáciles como estos hombres. Dieron excusas baratas, pero nada le hará ellos realmente salvarlo. La manera de ser libre es a través de Jesús. Pero debes de permanecer en esa verdad, en esa savia, y entonces llegarás a ser discípulo. En otras palabras, llegarás a la vida eterna, a las promesas de las escrituras que están allí para la vida eterna. Mis hermanos y amigos, ¿cómo le responderás a Dios? ¿Estás en el camino hacia el camino a la verdadera libertad? Necesitamos realmente ser libres. ¿Qué problema, qué pecado nos está agobiando a nosotros, que se ha convertido en algo que queremos y que amamos? Pero es el momento de despojarnos para poder llegar a ser libre y disfrutar de esa libertad que Cristo vino a darnos.
Le invito a que reflexionemos durante esta semana acerca de la libertad en la cual estamos. ¿Estás en el camino de la libertad verdadera? ¿O estás en un camino a medias? En el Señor no hay medias. En el Señor no hay tibios. No hay, porque sucede que el pecado se soñarea de nosotros y te lleva a la perdición. No permitas que que el mal afecte tu vida. Permanece en esa libertad. Recorre el camino de la verdadera libertad que Cristo nos ha llamado. Padre que estás en los cielos, te doy gracias en esta mañana. Bendigo a cada hermano y amigo que me escucha en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, envío tu palabra. La envío a cada corazón, a cada mente, a cada vida. Tu palabra la envío, Señor, para que penetre y redarguya, Señor, si hay algo en ellos, Señor, que les estorba para ellos caminar el camino de la verdadera libertad. En el nombre de Jesús, ahora envío tu palabra y en el nombre de Jesús sean libres por la palabra, porque a libertad Cristo nos ha llamado y el brazo de Jehová se ha manifestado a nosotros. Si Dios se manifestó a nosotros a través de Jesucristo, es para darte y para que ande en el camino de la verdadera libertad. Empieza a creer y empieza a dar fruto de esa verdadera libertad. Entonces todos reconocerán que eres discípulo de Jesús, que eres seguidor de Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde en esta mañana y nos vemos el próximo domingo.